Desde los confines del tiempo hasta el umbral de la eternidad, una batalla invisible ha definido el destino de la humanidad. ¿Estás listo para confrontar la verdad que transformará tu perspectiva para siempre? Muy bien, ahora sí. La paz del cielo sea con cada uno de vosotros y el Santo Espíritu del Señor nos acompañe en el desarrollo del estudio para esta ocasión. Sí, hoy día vamos a desarrollar el capítulo número 16, habiendo ya dejado el capítulo 14 y el capítulo 15. Hoy día vamos a entrar a un evento histórico sorprendente. El capítulo número 17 va a girar en torno a ¿qué? En torno a una profecía del libro de Apocalipsis 11. Vamos a ver cómo se manifiesta la resiliencia en medio de una revolución que ha marcado un hito impresionante, no solo en la fe, sino un hito impresionante también en el mundo no creyente o en el mundo no cristiano. Sí, vamos a analizar el capítulo 11 y el colapso de la Revolución Francesa. ¿Cómo es que la supresión de la ley de Dios va a traer como consecuencia la destrucción no solo de una nación, sino también la destrucción de toda la moral del pueblo, no solo ello? Y al final vamos a ver cómo se soluciona este problema. Pero antes de llegar a eso, es necesario poder sentar las bases. ¿Cómo se llega a este periodo de tiempo? ¿Cómo se llega a esta situación? ¿Sí? Es necesario que el capítulo aclara y hace una paradoja entre la ley y la libertad, la paradoja de la libertad y la ley. El capítulo nos va a decir que la libertad bien entendida se basa en las prohibiciones de la ley de Dios. Sí, la libertad bien entendida son prohibiciones que hacen posible que podamos estar protegidos, que podamos estar seguros, que podamos estar resguardados, porque la ley funciona como un muro. Pero una vez que son desechadas las restricciones de la ley divina, las leyes humanas no contuvieron su fuerza no tuvieron la fuerza suficiente para contener las pasiones humanas. Y este fue el error fatal que cometió Francia. Francia va a confundir la libertad con el libertinaje y como consecuencia de eso se va a producir la revolución que demostró que matemáticamente eliminar las restricciones divinas no genera emancipación. Dejar de lado a Dios no genera un desarrollo de la capacidad humana, sino que dejar de lado a Dios va a traer como consecuencia en la historia francesa el reinado del terror. El capítulo dice que este periodo de tiempo ha sido conocido como el reinado del terror francés. No solo ello, es necesario dejar en claro, y el capítulo deja en claro lo siguiente. El capítulo deja en claro que el protagonista siempre está en la sombra. El protagonista detrás de todo esto son los dos testigos. ¿Quiénes son estos dos testigos? Apocalipsis 11 nos va a mostrar los dos testigos van a predicar en saco y cilicio, van a profetizar vestidos de saco y cilicio. ¿Qué significa vestirse de saco y cilicio? En la Biblia, cuando alguien estaba vestido de saco y cilicio, quiere decir que estaba en luto, que estaba en duelo, que estaba en calamidad, que estaba pasando por una situación calamitosa. Y justamente en este periodo de tiempo, estos dos testigos que habla el libro de Apocalipsis 11 estaban pasando por una situación calamitosa. ¿Cuándo? Cuando inició el periodo de la supremacía papal. Para que usted no se olvide, ¿sí? El periodo de la supremacía papal o los 1260 días o años, que es una de las profecías largas de la Biblia, inicia en el 538. ¿Cuándo? Cuando Clodovedo, rey de los francos, le cede su poder
al poder papal para que Roma hiciese predicar el evangelio, entre comillas, utilizando el poder militar. No solo ello. Debemos recordar que en ese periodo de tiempo Roma se estaba desmembrando. ¿Por qué? Porque las 10 tribus bárbaras estaban atacando a Roma por distintos frentes y Roma no podía defender varios frentes a la vez. ¿Sí? Es en este sentido donde el poder, tanto religioso y político, lo asume el pontífice romano, lo asume el que estaba a cargo de la iglesia en ese entonces. Y es allí donde inicia el periodo de la supremacía papal o el periodo del dominio papal. ¿Hasta cuándo? Hasta 1260 días o años, que vendrían a dar en el año 1798. Allí fue donde la opresión temporal es quitada, ¿sí? Porque el ejército francés va a tomar preso al Papa Pío VI y lo va a llevar al exilio. ¿Qué sucede dentro de este periodo de tiempo? Estos dos testigos que habla Apocalipsis 11 van a profetizar en saco y cilicio, van a pasar por una situación calamitosa. ¿A qué representan estos dos testigos? La Biblia es clara al respecto. Estos dos testigos no representan a personas, no representan a poderes. Estos dos testigos representan al Antiguo y al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿por qué? Porque da testimonio y profetiza respecto a la obra que tenía que hacer Jesucristo al venir. Y el Nuevo Testamento porque narra todo el cumplimiento profético, todo el cumplimiento que Jesús hizo cuando vino a esta tierra. Van a testificar y van a dar testimonio del origen y el carácter perfecto de la ley de Dios, el plan de la salvación que ha sido mantenido en oscuridad, pero son indestructibles, ¿sí? A pesar de que hay un periodo de tiempo, hay un periodo de oscuridad, estos testigos van a seguir mostrando el carácter perfecto de la ley de Dios, van a seguir mostrando el plan de la salvación, van a seguir mostrando el verdadero evangelio. El capítulo avanza un poco más y el capítulo va a dejar en claro lo siguiente. Siguiendo la línea de Apocalipsis 11, Apocalipsis 11:8 va a decir que declara que los cuerpos yacerían donde su Señor fue crucificado, donde el Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor? El Señor fue crucificado allá en Oriente Medio, en Jerusalén. Pero todo esto se está llevando a cabo en Europa. A partir del 538 en adelante, todos los acontecimientos se están desarrollando en el territorio europeo, ¿sí? Y es aquí donde también el Señor de ellos fue crucificado. ¿En dónde fue crucificado el Señor de ellos? En la persecución que Francia afligió a los mártires hugonotes, crucificó a Cristo en la persona de sus discípulos. Roma encendió la primera hoguera, sentando las bases precedentes para la guillotina, y es allí donde los valdenses, los albigenses, fueron masacrados en las montañas del sur en el siglo XII. ¿Sí? La iglesia del, lo que Apocalipsis va a llamar la iglesia del desierto, y fueron arrastrados ¿hacia dónde? Hacia las galeras, para remar las galeras, ¿sí? Y ahí esclavizados por la causa del evangelio. No solo ello, un hecho atroz que narra el capítulo fue la matanza de San Bartolomé. El capítulo dice que este fue un hecho espantoso, el acto más espantoso, vil y traicionero. ¿Sí? Una campana a medianoche dio la señal y 70,000 protestantes, la flor innata de la nación, fueron asesinados en 2 meses. 70,000, ¿sí? De la matanza de San Bartolomé se habla muchísimo. ¿Por qué? Porque fue producto de la traición. Ellos habían prometido no hacerles daño, habían prometido no levantarse contra ellos. Y mientras los de San Bartolomé, los protestantes, se confiaron, estaban durmiendo en sus casas pacíficamente esa noche, Roma y el poder militar francés
fueron y atacaron en plena medianoche a los protestantes. Recuerda esto está sentando las bases para algo más. El capítulo nos va a hacer un recorrido cada vez mucho más profundo todavía. Si todavía estamos entrando, estamos ingresando al desarrollo del capítulo. El capítulo va a dejar en claro lo siguiente, que la matriz profética va a comparar a Francia con Egipto y Sodoma. ¿Por qué compara a Francia con Egipto y Sodoma? Porque Egipto va a manifestar el ateísmo desafiante. Cuando en Éxodo capítulo 5, verso 2, cuando Moisés se presenta ante el faraón para decirle que deje libre a su pueblo, faraón va a decir: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no le conozco, yo no conozco a Jehová, yo no sé quién es él. Y justamente Francia va a cumplir este evento históricamente. Francia es y fue la única nación en la historia, recuerda esto, en la historia del mundo, que declaró por decreto de su asamblea legislativa, Francia declaró formalmente que no hay Dios, que no existe Dios. En ese sentido, Francia va a manifestar y va a encarnar el ateísmo egipcio, el ateísmo faraónico. No solo ello, también el capítulo compara a Francia con Sodoma. ¿Por qué Sodoma? Porque en Sodoma había corrupción moral, eso usted ya lo sabe. En Sodoma la vida había sido degradada a tal punto que se había perdido el uso natural, ¿sí? De Sodoma viene la palabra sodomía, y sodomía, ¿qué quiere decir? Relaciones homosexuales. ¿Sí? No solo relaciones homosexuales, sino que cuando hacemos un estudio profundo de cómo se vivía en Sodoma, esto acarrea innumerables aberraciones que están en contra de los requerimientos de Dios. El cumplimiento histórico de la práctica de Sodoma lo vamos a encontrar también en Francia, dado que la Revolución Francesa va a reducir el matrimonio a un mero convenio civil y transitorio. Y una actriz muy famosa, una notable actriz famosa, Sofía Arnold, ella va a decir que el casamiento republicano es el sacramento del adulterio. ¿Por qué? Porque se planteaba que el hombre y el ser humano no es fiel, no es monogámico inherentemente. Actualmente vas a escuchar muchísimas teorías al respecto, incluso sustentado desde la antropología, ¿sí? Sustentado desde la antropología, donde manifiestan que el ser humano no es un ser monogámico. En este sentido, Sofía Arnold va a decir que el matrimonio es el sacramento del adulterio, dado que toda persona que estaba en matrimonio estaba proclive a adulterar, estaba proclive a engañar, estaba proclive a corromper y a romper el vínculo del matrimonio. No solo ello, el capítulo avanza un poco más y el capítulo va a hablar de la ruina socioeconómica que sumió a Francia, donde 150,000 personas de la clase privilegiada, la nobleza y el clero, que eran libres de impuestos, eran dueños del suelo, de los suelos, y van a gastar el tributo que recibían en, el capítulo dice, francachelas. Esto da a entender en cosas que no tienen sentido, en cosas que no benefician, despilfarran el dinero, ¿sí? Y después de estos estaban millones y millones de personas. El pueblo estaba sometido a extorsiones agotadoras, en miseria y sin alivio. Y en París, en plena Revolución Francesa, incluso antes, un poco antes de la Revolución, 200,000 indigentes dependían de socorros, dependían de ayudas. Y es aquí donde el rey Luis XV,
que en su momento gobernaba Francia, Luis XV va a decir: después de mí el diluvio. O sea, después de mí que pase lo que tenga que pasar, ¿sí? Procurad que todo siga bien mientras yo esté en vida. Y una vez que yo muera, que suceda lo que quiera, ¿sí? La enseñanza bíblica, las enseñanzas bíblicas habrían implantado principios de justicia y equidad en Francia, dado que al desterrar a los hugonotes, que era la clase industrial e intelectual, ¿sí?, y suprimir el evangelio, Francia despojó a su país de los defensores del orden social, de los defensores de la causa que iba a mantener a Francia estable tanto en lo social y en lo económico. Pero Francia hizo todo lo contrario. No solo desterró a los hugonotes, sino los persiguió y los martirizó. Todo esto está sentando las bases para algo mucho más. Y es donde el capítulo va a dar un giro, ¿sí? El efecto boomerang de la tiranía, ¿sí? El efecto boomerang de la tiranía se va a manifestar a través de un ciclo. ¿Cuál es este ciclo? Primero empieza el ciclo de la supresión. Roma oculta la Biblia. Una vez habiendo ocultado las Sagradas Escrituras, Roma exige sumisión ciega a sus dogmas opresivos, manifestando que la última palabra lo tiene el obispo, lo tiene el sacerdote, lo tiene el papa, por encima de cualquier otra cosa, incluso por encima de la Biblia. Oculta la Biblia, exige una sumisión ciega a sus dogmas opresivos y como consecuencia de eso viene la ignorancia. ¿Por qué la ignorancia? Porque la gente no tenía acceso a la luz, no tenía acceso a la Biblia. El pueblo va a perder las lecciones de amor y abnegación de Cristo y va a quedar en un estado de degradación y embrutecimiento, ¿sí? Suprimen las escrituras, como consecuencia de eso viene la ignorancia, y una vez que la ignorancia degrada al ser humano y lo embrutece, la falta de luz, viene como consecuencia la rebelión, una rebelión ciega, porque el pueblo ahora se va a levantar contra el romanismo y el pueblo va a confundir el cristianismo verdadero con el romanismo tiránico. Y es eso que van a decir: aplastad al infame, van a meter a todos en una bolsa, ¿sí? Van a decir: ah, si este habla de Cristo y este también, entonces son más de lo mismo. Lo que va a venir como consecuencia de esto, de esta rebelión ciega, es el ateísmo absoluto. El ateísmo absoluto manifestado en uno de sus grandes representantes en ese tiempo, Voltaire, ¿sí? Van a rechazar la verdad juntamente con la mentira. Voltaire va a inducir, va a introducir el veneno de la incredulidad. De esta manera es como se manifiesta el ciclo. Roma va a trabajar durante siglos para hacer al pueblo impropio para la libertad. Y el resultado no fue que Francia fue una Francia sumisa, sino que el resultado fue una generación de revolucionarios crueles que utilizaron las mismas tácticas que habían visto hacer a los romanos, al clero católico vez tras vez, y van a utilizar sus mismas tácticas, pero esta vez contra ellos mismos. No solo ello, el capítulo avanza un poco más y el capítulo va a hablar de un asesinato profético de 1793. ¿Qué sucede en 1793? En 1793 va a ocurrir uno de los eventos más catastróficos que van a atentar contra la palabra de Dios, ¿sí? La bestia del ateísmo que surge del abismo, el poder ateo que va a gobernar Francia, se levantó una voz unánime para renunciar a la fe, para renunciar a la adoración, y como consecuencia de esto, ¿sí? Como consecuencia de esto, va a traer la ejecución del texto. Las Biblias van a ser recogidas y quemadas a montones, ¿sí? Públicamente en las calles de París, en las principales calles de Francia, se quemaban Biblias a montones, ¿sí?
La Sociedad Popular del Museo quemó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, celebrando que expiaron todas sus locuras, expiaron todas las locuras que ellos manifestaban y daban a entender que el Dios en quien creían era un Dios producido por la mente, producto del temor y del miedo inherente en el ser humano. No solo atentaron contra la Biblia, sino que también atentaron contra el tiempo. Francia sabía claramente, y los dirigentes franceses revolucionarios sabían claramente, y los filósofos franceses sabían que la única norma establecida para una semana de 7 días es la norma bíblica, es la norma de la creación, ¿sí? Y se van a levantar en contra de eso si el día de descanso semanal va a ser abolido y Francia va a establecer una semana de 10 días, ¿sí? Una semana de 10 días y cada día 10 o cada culmino de la semana francesa iba a ser dedicado a la orgía, a la blasfemia, ¿sí? Iba a ser dedicado al libertinaje, iba a ser dedicado a degradar la moral humana y al ser humano en todos los sentidos. ¿Sí? Y en los cementerios se va a fijar y se va a poner un aviso claro, y ellos van a poner un aviso claro diciendo que la muerte es un sueño eterno, no hay más cosas después de la muerte. En este sentido va a atestar un golpe contra la palabra del Señor y contra el tiempo. No solo ello. ¿Qué va a suceder? Francia, una vez habiendo dejado las escrituras de lado, Francia va a manifestar una falsa religión, ¿sí? La diosa de la razón. ¿Qué era la diosa de la razón? En el trono donde se sentaban los prelados y los sacerdotes, van a poner a una bailarina de ópera libertina y ella va a ser adorada como la diosa de la razón. ¿Sí? El ritual que hacían era el abrazo fraternal del presidente de la convención a la diosa. ¿Y qué va a suceder? El sacramento fue invertido. El prelado apóstata de París va a renunciar públicamente a la deidad y van a sacarse sus ornamentos, van a sacarse sus tiaras y sus coronas episcopales y los van a poner sobre la mesa, sobre el altar donde van a erigir a esta mujer. El altar elevada sobre el mayor de los altares, recuerda esto, de la Catedral de Notre Dame, para reemplazar definitivamente al Dios de la Biblia. La nación no solo se volvió atea, Francia no solo se volvió atea, sino que Francia va a fabricar un culto idolátrico, financiado y ejecutado por la Asamblea Legislativa Suprema del Estado, la Asamblea Legislativa Suprema de la nación francesa, ¿sí? ¿Qué va a venir como consecuencia de esto? Como consecuencia de esto, el capítulo nos va a dejar en claro lo siguiente: la inversión de los destinos. Toda siembra produce una cosecha. Toda siembra produce una cosecha, ¿sí? La despiadada Roma siente su propio poder, siente su propia malicia, siente su propia maldad, porque en el siglo XVI, sí, los perseguidos eran, la víctima eran los hugonotes y los albigenses. ¿Qué suplicio padecían? Eran arrastrados a las galeras como esclavos. La ejecución era la hoguera en los comienzos de la Reforma, ¿sí? En el siglo XVIII eran los perseguidos, ahora se vuelven en perseguidores. La víctima fue el rey, la nobleza y el clero católico. El suplicio que padecían eran los sacerdotes, eran encadenados al banquillo del buque para remar las mismas galeras que en antaño remaban los hugonotes y los albigenses. ¿Cuál fue el método de ejecución que utilizaron?
la guillotina. La primera guillotina se levantó en el mismo sitio donde quemaron a los primeros mártires. El capítulo nos va a decir que harto bien había aprendido el pueblo las lecciones de crueldad. Los oprimidos ahora se van a convertir en opresores. Habían aprendido muy bien las crueles lecciones del romanismo papal, ¿sí? De la despiadada actuación del clero romano, y ahora los oprimidos se van a convertir en opresores. No solo ello, el capítulo avanza un poco más y el capítulo va a mostrar que la consecuencia de esto fue el reinado del terror, ¿sí? El reinado del terror se va a manifestar a través de ¿qué? A través de, una cruel y sangrienta, muerte de muchos presos eran amontonados en las cárceles de Francia. Sí, más de 200,000 presos amontonados al mismo tiempo en Francia. En Lyon, una gran ciudad fue convertida literalmente en desierto. Y el río Loira, donde barcazas sobrecargadas de cautivos fueron hundidas intencionalmente. ¿Sí? Intencionalmente desde Saumur hasta el mar, y bandadas de cuervos devoraban los cadáveres desnudos, ¿sí? Que yacían en las aguas y a orillas del río Loira. Una vez que el muro de la ley fue derribado, el país quebró completamente. El ejército va a reclamar pagos. París moría de hambre y la cuchilla de la guillotina no daba abasto. Sí, porque empezaron a cortar cabeza uno por uno, empezando desde los reyes y hasta los dirigentes del clero católico. Nadie tenía la vida segura en este periodo del reinado del terror en Francia. No solo ello, si avanzamos un poco más, el capítulo nos va a decir que si bien mataron y ajusticiaron a los dos testigos, pero había una resurrección. La resurrección profética después de 3 días y medio. 3 días y medio usted ya entiende el aspecto profético, ¿sí? Tres días y medio representan en profecía día por año a 3 años y medio. 3 años y medio después de 1793, cuando la Asamblea promulga los decretos que abolían la religión cristiana y desechaban la Biblia, sus cuerpos fueron muertos en la plaza, según el texto de Apocalipsis 11. Después de 3 días y medio, el espíritu de vida venido de Dios entró en ellos. ¿En quiénes? En los dos testigos. Y 3 años y medio después, en 1797, el mismo cuerpo legislativo que había promulgado el decreto en contra de la Biblia, en contra de Dios, sí, va a adoptar una resolución que rescinde los decretos y concede tolerancia a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque el mundo contempló estupefacto. El experimento del ateísmo absoluto había fallado de la manera más catastrófica, que el propio gobierno tuvo que retroceder y legalizar y conceder tolerancia al estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque solo el estudio de la Biblia podía hacer posible que la moral, ¿sí? Y la ética, y no solo ello, que solo el estudio de la Biblia podía refrenar los actos vandálicos de los revolucionarios y de las personas que habitaban en este periodo de tiempo. ¿Sí? 3 años y medio después, la Biblia fue introducida nuevamente al pueblo francés para que de esa manera pudiese
tal vez haber cierta paz o cierta tranquilidad porque ya habían experimentado un periodo de absoluto fracaso del ateísmo. No solo ello, el capítulo avanza un poco más y el capítulo nos va a mostrar la paradoja del hombre versus el yunque. El capítulo dice que Voltaire ya estaba enojado, estaba fastidiado. Voltaire va a decir que estoy cansado de oír que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar, dice él, que un solo hombre basta para destruirla. El capítulo dice, tiempo después se compró la casa de Voltaire para hacer un almacén donde se producían Biblias. ¿Sí? La explosión de las escrituras va a llegar en 1804. En 1804 se va a fundar la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. En 1816 se va a fundar la Sociedad Bíblica Americana, donde ahora va a haber una multiplicación masiva de los ejemplares de la Biblia. Donde habían 100 ejemplares en los tiempos de Voltaire, pronto hubo 10,000 y 100,000 y fueron traducidas a centenares de idiomas. Y el capítulo dice que la Biblia es un yunque sobre la cual se han gastado muchos martillos. ¿Sí? Es la cita de los primeros reformadores. El capítulo va a ir cerrando de esta manera una vez que los dos testigos resucitan, ¿sí? El capítulo 11 va a mostrar y va a decir su vida acá, la exaltación mundial. Porque el desencanto racionalista en las postrimeras del siglo XVIII, los hombres se sintieron descontentos con los desastrosos resultados del racionalismo puro, del ateísmo francés. Y como consecuencia de eso, se va a producir la revolución de las misiones. Van a comprender la necesidad de la revelación divina y las misiones en el extranjero van a explotar exponencialmente, distribuyendo la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los adelantos de la imprenta va a producir nuevas vías de comunicación y la pérdida del dominio del pontífice van a abrir el paso para que la palabra de Dios llegue a todos los rincones del mundo. Es de Europa donde salen Biblias para todas las partes del mundo. Ahora entiende por qué Europa está jugando un papel elemental en el periodo que estamos desarrollando, porque fue de Europa de donde iban y salieron la palabra de Dios impresa en distintos idiomas. De esta manera el capítulo concluye y dice lo siguiente, dando a entender que la palabra de Dios resiste y es inquebrantable. Y Isaías 48 nos va a decir, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y todos sus preceptos son seguros, establecidos para siempre jamás, hechos en verdad y en rectitud. Y el capítulo deja en claro lo siguiente. Lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres y la tiranía será derribado por su propio peso. Mas lo que se edifique sobre la roca inamovible de la ley divina permanecerá para siempre. Lo que se edifique en la palabra de Dios, en su ley y en sus requerimientos, va a permanecer para siempre. Es aquí donde te invito a reflexionar sobre esto, sobre qué estás edificando tu vida espiritual, sobre qué estás edificando el porvenir, sobre los dichos de seres humanos, sobre las promesas de alguien más o sobre las promesas de la roca inmovible de la palabra de Dios. Y quiero invitarte al culminar este estudio a que puedas reconsiderar esto y puedas también pensar sobre qué estás edificando tu vida. Recuerda esto, todo lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres
va a ser derribado por su propio peso. Edifiquemos nuestra vida sobre la roca inquebrantable de la palabra de Dios, y que Él va a hacer posible por medio de su palabra que podamos mantenernos firmes y fieles. Que el Señor te bendiga, que su gracia te acompañe y su Santo Espíritu también nos siga dirigiendo y acompañando en todo este proyecto para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La verdad continúa.